Montonero, levantamos la lucha de nuestros caudillos del siglo XIX. Cumplimos nuestra tarea, mal o bien, pero el hecho de que hoy estemos reunidos significa que aquella energía de lo que levantamos en el siglo XX se traslada a este siglo XXI y tendrán y vendrán otras generaciones que de alguna manera la tratarán de llevar a la práctica. Ya no importan la forma, ni los mecanismos, ni los nombres, no me refiero a eso. Sí me refiero a aquella voluntad de una patria liberada, de una sociedad feliz, que yo creo que es el mandato que recibimos de la historia y que tenemos que trasladar al futuro. Eso quisiéramos, o eso esperaba que este libro sirva. Y ahora dejo entonces para que los compañeros hagan sus reflexiones y seguir de una manera el diálogo con ellos y con ustedes. Gracias, compañeros. Buenas noches a todos. He tenido el privilegio de leer los originales del libro para escribir el prólogo. Buena parte de mi exilio, por no decir todo, viví en Holanda. Y como estaba por nacer mi nietita en Holanda, ya que mi hija nacida en el exilio sigue allí, Roberto el día antes de que viajara pudo sacar una copia, me dio su libro, y mientras estaba en Holanda, la tierra de mi exilio, yo me puse a leer este libro sin saber del todo en dónde me metía. No soy inocente, o acaso lo soy ya tanto que dejé de serlo. Sabía quién es el autor, sabía de qué se habla cuando se habla de montoneros. Lo que no sabía es que un prólogo, yo he escrito muchos, ya el pelo blanco me autoriza a que los compañeros me traten como al viejo que prologa a las nuevas generaciones. ¿Ahora se escuchará? ¿Ahora se escuchará? Ahora se escucha. Siempre hay que preguntar. Escuchar. Y ahí entonces estaba yo imaginando escribir 2 o 3 o 4 páginas, como se escriben en general un prólogo, y terminé trabajando casi 3 meses y escribiendo un prólogo que son como 20 páginas. ¿Qué explica esto? Bueno, que me gusta escribir, creo que se sabe, pero también es cierto que rompí lo que es la regla de un prólogo. No se escribe algo así. Y escribí, y me callo, ¿Se oye algo ahí ahora? No. sí, pero... Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? No, esto es en honor a los compañeros que están de pie, así que para los de afuera que están adentro también. Alguien escuchará. El que se perdió fui yo, no importa, tomamos en cualquier lugar del barco, estamos en el prólogo. Y que me di cuenta que había como demasiados recuerdos, demasiada memoria, demasiado dolor, demasiada rebeldía, demasiada conciencia y por sobre todo
demasiada esperanza. Y merecía que uno tomara como propio lo que estaba allí y volviera a escribir a partir de eso su propio libro. Y eso estoy seguro que va a suceder. Cada lector tomará el libro y escribirá en papel, en computadora, en el alma, en el agua, en el aire, en donde sea, las grandes preguntas y las grandes respuestas. ¿Qué hice yo cuando soñar era un gran derecho? ¿Qué hice yo cuando la dictadura hizo de esta tierra el peor de los infiernos? ¿Qué hice yo cuando vinieron a buscar a mi compañero, a mi amigo, a mi hermano, a mi hija, a la mujer o al hombre que uno ama? Me callé, peleé como pude, lucré, porque vaya que en este país mucha gente lucró sobre la muerte, lucró sobre el dolor, sobre la agonía. ¿Quién rinde cuenta de los que lucraron, de los que se llevaron los últimos pedacitos de la muerte? ¿Quién se alza para hablar de dos demonios? Porque si hubo dos demonios, fueron los que nos asesinaron y los que se callaron la boca cuando, pudiendo hablar, la historia hubiera sido otra. Y aquí andamos nosotros. Hace muchos años, alguna vez también fui joven, era un muchachito, me despertó la curiosidad de ir a escuchar a unos viejos anarquistas que querían hablar de su república perdida en España. Y fui. Debía tener 14, 15 años. Y había un hombre con mucho pelo blanco, seguramente tan viejo hoy como yo soy, que hablaba, y yo sentí que de lo que él decía me pertenecía, pero tampoco era todo mío, era de él. Y hablaba como si estuviera allí y como si estuviera en aquella España cuando él soñaba con la revolución. Y no me animé a preguntarle, ¿por qué hoy sigue soñando con la revolución? ¿A quién le escribe? ¿A quién le habla? A lo mejor hoy me lo puedo contestar. Me hablaba a mí, para que yo, muchos años después que él habló, hiciera lo que tuve que hacer, como lo hicieron tantos compañeros. De eso se trata. Los viejos griegos sabían de muchas cosas. Sabían del Hades, ese cielo, infierno, todo a la vez, donde van las almas de los muertos. Y los muertos y sus almas no se distinguen mucho. Quien pecó más, quien pecó menos, casi todos quedan igual. La muerte no distingue ni con los cuerpos ni con las almas. Y sin embargo, y como enseña la dialéctica, es así, pero también es de otra manera. Y la otra manera es que todos los muertos y todas las almas no son iguales. Los que fueron rebeldes, los que no aceptaron el destino, sino que quisieron construirlo, tienen una diferencia. El más hermoso de los privilegios. Muertos y todos igual recuerdan, tienen memoria.
O sea que a nosotros, los que estamos aquí, y a los que mataron o que creyeron que mataron, en realidad no nos mataron ni este poquito, porque tenemos memoria y porque nunca vamos a olvidar. Y de esto se trata el libro, La Gran Memoria. Así que, mi querido Roberto, por ley de la vida vas a morir después que yo. Cuando yo esté en el Hades te abriré la puerta, porque vos con tu memoria también vendrás a aquellos pagos. Te espero. Muchas gracias. Conozco, sí, no, está bien, me van a escuchar. No, ¿qué? ¿Me escuchan? Bien. Conozco el libro muy detenidamente. No, este sí. No, bien. Seguimos el método Cito-Lema. Conozco el libro detenidamente porque participé en la elaboración de este y en la elaboración del anterior, y conozco cuánto transpiró Roberto para que esto que ustedes van a leer sea un libro. La pregunta por cómo se cuenta una derrota, la pregunta por cómo no se le quita el cuerpo a los problemas que una derrota implica, la pregunta de lo que no se resuelve tan solo emotivamente, no porque lo emotivo no valga de ninguna manera, pero lo emotivo vale para aquellos que ya están jugados en la cancha en la que estamos jugados. Pero Roberto no se dirige ni a nosotros exclusivamente, ni a nosotros fundamentalmente. Se dirige a los millones que no están jugados en ninguna cancha y les hace saber de qué se trata esta cancha. No es un juego amable, no es una apuesta simple, no jugás a ganador, no. Es una apuesta dura, pero es una apuesta que vale la pena. Y el testimonio de Roberto es el recordatorio de hasta dónde vale la pena, incluso perdiendo. Cuando miramos la cara de este bloque de clases dominantes, de los miserables que lucraron y lucran, con todo esto producen vergüenza ajena. No saben hilvanar 4 oraciones sin errores de sintaxis. No tienen nada para decirle a nadie, ni en un libro, ni en nada. Eso es lo que han logrado con su victoria. Pulverizarles el cerebro, transformar los sentimientos en caca y hacer del Borda un proyecto político nacional. Es un camino, no es el nuestro, y no lo vamos a detener simplemente contándolo, pero hay algo que sabemos de verdad, y es, les vamos a contar las costillas una por una, les vamos a decir una y otra vez qué hicieron, qué nos hicieron, qué se hicieron. No es gratis ganar así. 30.000 desaparecieron, es cierto, pero esos están sembrados. Lo que desapareció, lo más terrible, es la voluntad política para transformar la Argentina, la patria grande y el mundo entero. Europa avanza en un camino horrendo. Conocemos ese camino. Se vuelve casi latinoamericano. Van a colonizar Europa, van a tratarnos como nos han tratado 400 años.
Eso es el destino y el precio de la derrota del socialismo. La desaparición de Europa, la desaparición de la política, la aparición de los Berlusconi, de los Zapatero, de la política piojosa y miserable, la política que es la continuación de un negocio para hacer otro negocio. ¿Se acuerdan de Vietnam? ¿Se acuerdan cuando se empezó a contestar la horrenda propuesta que se inició allí? Era la guerra, nos explicó Richard Nixon, era un gran negocio. Entonces, ¿qué contestó el movimiento estudiantil? ¿Qué contestaron los que tenían pelotas y cabeza? Ah, sí, es un gran negocio, invierta a su hijo, inviértalo. ¿Qué mejor negocio que invertirlo? Y ahora tenemos el resultado de esta larga inversión. El libro de Roberto no trata de tapar el cielo con las manos. Pasó lo que pasó. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y para qué pasó? Estas son las preguntas y Roberto tiene un programa de respuestas para esas preguntas. No cabe duda que cometimos errores. No cabe duda que hicimos cosas que no debimos hacer y no hicimos cosas que debíamos hacer. Pero esto no cambia un hecho sustantivo. Nosotros apostamos por la vida y ellos apostaron por la muerte. Y la muerte aquí está caminando en las calles y nos recuerda una y otra vez que casi nada vale casi nada. Ellos han reducido el valor de todo a muy poquito. Esa es exactamente la tragedia. Y esa es, en primer lugar, nuestra derrota. Pero convengamos algo, nosotros hemos pagado cara la derrota, pero la sociedad argentina la sigue pagando todos los días, todavía más cara aún. Somos 30.000 los que no están, son millones los que borraron. Y entonces, ¿qué estamos planteándonos una vez más? Nos estamos entendiendo en un punto, estamos diciendo algo, y es: tenemos que reconquistar los instrumentos de la política, tenemos que reconquistar, no solo terminar con la imbécil, terrible teoría de los dos demonios, construida desde el poder, desde el primer día del 83, por Raúl Ricardo Alfonsín, que es el padre, sí, de la democracia, pero de la democracia de la derrota, de la democracia donde la política no es un instrumento, donde la democracia donde votes lo que votes, sucede exactamente lo mismo, lo que vimos hasta el 2001, hasta el estallido. Hoy tenemos otras posibilidades. La primera posibilidad que hace la diferencia es la posibilidad del debate, de la posibilidad del cruce de posiciones, la posibilidad de la reflexión crítica. Esto es lo que hace el libro de Roberto. Pensar, 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 invitar a pensar. Roberto dice bien, los libros importan desde dos puntos de vista. El primero es el que lo escribe, el segundo es el que los lee. Solamente un libro que se lee y se debate es un libro que permite hacer que la sociedad argentina sea otra cosa, y si la sociedad argentina es otra cosa, la patria grande tiene otra posibilidad. Todavía no es más que un sueño, pero es un sueño que vale la pena, y por ese sueño aposté, apuesto y apostaré.
compañeros, lamentablemente tenemos que entregar el lugar, de modo que tuvo que achicar el tiempo del debate o del diálogo. De todas maneras quiero hacer... Nada. ¿Ahora? De todas maneras quería hacer una reflexión final que atraviesa buena parte del libro y que posiblemente en aquellos años no era tan clara o tan rotunda, que es la siguiente: somos hijos nosotros de un pensamiento eurocéntrico, de una Europa que nos conquistó y nos colonizó. Hoy esa Europa vive una crisis profunda, una crisis de la cual no sé si saldrá, pero una Europa que con esa crisis nos ofrece una posibilidad más, la posibilidad de pararnos sobre nuestros pies para pensar desde nosotros mismos la realidad del futuro. Eso es lo que trato de alguna manera de reflejar en el libro. Yo recuerdo que estando en Bolivia cuando asumió Evo Morales, escuché una idea que me conmovió profundamente, y era aquella idea de que 200 años de estas repúblicas no podían negar 30.000 años de vida anterior. Entonces lo que quiero llamar la reflexión, como lo ha hecho un gran escritor como Rodolfo Kusch, es que evidentemente tenemos un futuro por delante, pero un futuro que tenemos que construir sobre nosotros mismos, pensando desde nuestras propias realidades. Aquellos sueños de Mariátegui, aquellos sueños de Simón Rodríguez, en este siglo empiezan a tomar cuerpo. Lo empiezan a tomar cuerpo en Bolivia, lo empiezan a tomar cuerpo en la gesta chavista, y esas realidades de alguna manera son las que yo aspiro que este libro pueda servir. No sé cuánto esta generación actual lo podrá hacer, confío en ella. De todas maneras, y con esto cierro, confío mucho, pero mucho más en las generaciones por venir. Por eso este libro, en la primera página, está dedicado a los Zaires y Sabina, mis nietos, que son los nietos de toda aquella generación en la cual realmente confiamos que alcance los objetivos por los cuales soñamos y por los cuales tantos miles y miles de compañeros dieron todo, vida y libertad. Muchas gracias, compañeras y compañeros.